Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Isabel, por la organización y pues muchas gracias a todos los que pues, están aquí presentes para escuchar esta conferencia que vamos a hacer con el profesor Asher Gutkin. Pues muy buenas tardes a todos. Quisiéramos agradecer al Instituto para la Pedagogía de la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital por esta invitación a la Cátedra de Democracia y Ciudadanía. Pues ya nos presentó María Isabel, pero quisiera también decir quiénes somos y qué hacemos y por qué razón nos ha interesado este tema. Asher trabaja principalmente en filosofía política y ha tomado pues, un tiempo importante a las reflexiones sobre teoría y filosofía política, que cruzadas, digamos, con mi oficio de socióloga y pues, habiendo hecho un trabajo de campo bastante extenso e intenso en México, concretamente con un grupo social de vendedores ambulantes de la ciudad, nos ha parecido que poder hacer ese cruce entre lo que son como los datos de una investigación empírica con la teoría de la filosofía política, es muy importante y nos ha llevado a hacer pues, toda una serie de reflexiones que esperamos presentarles en la siguiente hora y que por supuesto son reflexiones que siguen en marcha. Entonces, pues nos reunimos aquí en esta cátedra en torno al tema de retos de la democracia en América Latina, para hablar del caso mexicano a partir de tres elementos que nos parecen fundamentales para hablar de ciudadanía y democracia, que son el Estado, la nación y el populismo. No vamos a hablar de de México actual, ¿no? Sino que vamos a partir pues de un poco de la importancia del proceso histórico mexicano para poder comprender los conceptos, esas grandes palabras, ¿no? que escuchamos, que son el Estado y la nación, y estudiar concretamente el caso del populismo a partir de un estudio de las manifestaciones ocurridas en 2006 y del rechazo social que experimentó México en estos años por aceptar la legitimidad del poder, ¿no? Es decir, estoy hablando concretamente del caso de Andrés Manuel López Obrador y las elecciones que hubo y el fraude que ocurrió. Entonces, cuando hablamos de México, a veces nos parece que estamos hablando de un país muy cercano al nuestro, ¿no? O sea, creo que cada uno de ustedes conoce por lo menos una cosa de México, una canción, ¿no? La ranchera. Tenemos algunos elementos culturales que compartimos, ¿no? En la música, en el cine, Cantinflas, ¿no? Cantinflas, el Chavo del Ocho, que ha tenido mucho éxito en toda América Latina y que digamos, hablando desde un estudio de la cultura latinoamericana, se podría decir que tiene una importancia relevante en las culturas populares. Entonces, como que estamos frente a unas culturas que son estructuralmente cercanas, ¿no? Y que, pues, digo yo, debería haber también como un estudio sistemático de esa proximidad cultural entre ambas, que tienen muchas cosas en común, ¿no? Desde el catolicismo español hasta pues el despecho, ¿no? que está presente. Ay, gracias. Hasta el despecho. Y
que debemos también tratar de tomar una distancia de esa supuesta similaridad que encontramos para poder encontrar unas diferencias muy estructurales que existen entre las dos historias políticas y sociales de ambos países. Bueno, pues no es este como el momento en que pudiéramos hacer un estudio comparado, sino que vamos a aproximarnos a la realidad mexicana, y para eso pues yo voy a proponer hacer primero una serie de referencias históricas que nos van a situar, y que es a partir de ese proceso histórico y de la comprensión de ese proceso histórico que vamos a poder cuestionar y definir un poco qué es eso del Estado de la Nación y del populismo en el México pues, de los años 2000. Gracias. Muy buenas tardes, mucho gusto. Me agrada estar aquí. Gracias por la asistencia y la invitación. Sí, bueno, para no seguir con repetir los agradecimientos, digamos, pues seguir directamente. Creo que para comprender la política mexicana actual, así sea, no sea la de Peña Nieto, presidente actual, el populismo actual, me parece y nos parece importantísimo tener una perspectiva histórica, ¿sí? Para cualquier movimiento político es interesante conocer el background, ¿no? El trasfondo histórico. ¿Qué hizo que México haya sido una nación? Hubiera podido ser otra cosa, una parte de los Estados Unidos de América, por ejemplo. ¿Qué hace que México sea un Estado? Bueno, una república, ¿sí? Moderna, digamos, con instituciones. Bien, entonces, empecemos con unas referencias históricas muy generales, ¿bien? Desde, digamos, el comienzo de la llegada de los españoles, la conquista de México se hizo de manera muy peculiar, muy rara, ¿no? No sé si se han dado cuenta, en un muy corto plazo, desde la llegada de Cortés, de Hernán Cortés, ¿sí? En 1515, hasta la conquista de México, digamos, del Imperio Azteca, hubo un plazo, pero muy, muy corto, ¿no? El Imperio Azteca era uno de los imperios más poblados del mundo, ¿sí? Tenochtitlán, la capital azteca, tenía cerca de 1 millón de habitantes, ¿sí? Eso, las aproximaciones históricas que se pueden hacer, digamos, reconstrucciones históricas, ¿no? 1 millón de habitantes en 1500 es enorme, era una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Fue conquistada en algunos meses por un puñado de hombres, ¿sí? Liderado por Cortés, que era un don nadie, ¿no? En 1514, digamos, un aventurero. Entonces, bien, la inteligencia política maquiaveliana, digamos, de Hernán Cortés, hizo que aprovechó de la guerra de conquista, de la guerra de sucesión del Imperio Azteca. El Imperio Azteca, cada vez que sucedía el poder en el imperio, había una guerra entre los dos clanes, ¿no? En el poder. Y era el momento de aquella guerra. Bien, entonces estaba alborotado el país y los españoles, Cortés supo muy bien aprovechar. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo gracias a espías, traductores indígenas. Aprovechó de la rivalidad entre los clanes, dividir para reinar, ¿no? Y entonces logró
hacer que los clanes se dividieran más y se unieran a su causa, ¿no? Que escondían, por supuesto. Bien, entonces eso lo hicieron de manera muy sistemática, muy buena, muy inteligente, y en especial con una señora que se ha vuelto famosa en el imaginario y en la historia mexicana, la Malinche, que era una princesa azteca muy inteligente, muy sabia, sabía muchas lenguas indígenas, que conocía muy bien el poder y sabía el español. Y era su amante también, se volvió la amante de Cortés. Gracias a ella, entre otros, pudo entrar y llegar con bastante facilidades finalmente a tomar el poder en México. Bien. La Malinche, ¿por qué? Bueno, es un recuento histórico muy general, no soy un historiador de la colonia ni de la conquista, ¿no? Sino que quería, bueno, primero atrapar un poco de dónde viene. Primero viene de algo muy raro y traicionero, ¿no? Es decir, la esencia de México, ¿qué es? Bueno, en un cierto indigenismo inspirado de mitos, sobre todo, ¿no? México son los indígenas, son los aztecas. Dicho, los argentinos provienen de los barcos, los mexicanos de los aztecas, ¿no? Los peruanos de los incas. Bien, los aztecas serían la sustancia de la nación mexicana. Bueno, en parte, en todos casos, ¿no? Los indígenas, sí, por supuesto. Y entonces, que una indígena haya ayudado a conquistar al extranjero español es raro, pero también México es español, ¿no? Entonces es esa mezcla. Entonces voy a hablar ahora rápidamente del concepto de la Malinche, del gran chingón y de la chingada, ¿sí? Bueno, me imagino que conocen un poquito de esas palabras que hacen parte de la cultura también en Colombia, por influencia mexicana. Bien, entonces, la Malinche se ha vuelto también un concepto, es decir, el concepto es la madre, ¿no? Es la madre de los mexicanos, en cierto imaginario mexicano. Es la madre, pero es también la traicionera, ¿sí? Entonces, esa es la traidora, perdón, la traidora. Esa dualidad positiva, la madre, también el coraje, la inteligencia, la Malinche, también probablemente la belleza, la amante del héroe, el conquistador, y también el lado negativo, la traidora, la mala, ¿no? La que traicionó la patria, la supuesta patria. Bien, en todo caso en el imaginario nacional. Y el otro caso es bueno, eso se vuelve también un concepto del malinchismo, ¿no? El malinchismo de los mexicanos, es decir, prefieren siempre a un gringo para contratar a la universidad que a un mexicano, bueno, a un francés. Bien, el malinchismo es un concepto, ¿no? También en Colombia, ¿no? Y por otro lado, el gran chingón. El gran chingón es Cortés, ¿no? Es decir, es el hombre fuerte, dominador, que no duda en aplastar a los demás para llegar a sus intereses. Es, por ejemplo, hoy en día Carlos Slim. Por ejemplo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos, ¿no? El gran chingón puede ser el Álvaro Obregón, ¿no? Un general, el que conquista, ¿no? El que domina, el que logra tener éxito, también chingándose a los demás, ¿sí? ¿Sí? Entonces digamos que bueno, y entonces está la Malinche, que es la chingada, ¿sí? Y el chingón. Bueno, entonces la chingada tiene el lado positivo, ¿no? Viva México, hijos de la chingada. Somos nosotros,
entre comillas, mexicanos, somos los hijos de la chingada. Es nuestra madre. Es que siempre uno piensa que la chingada es la mala, ¿no? Es también la buena. Es nuestra identidad. Nuestra, o sea, no soy mexicano, para nosotros mexicanos. Pero también es la que es dominada por el chingón, por el gran chingón. Bueno, ¿qué es positivo? Es un héroe, es dominador, es fuerte, es exitoso, ganador, es el winner, ¿sí? Americano, norteamericano, ¿no? Y también es negativo, por supuesto, puede ser un asesino, un inescrupuloso, inmoral, completo. Bueno, obviamente no es un santo de ninguna forma, pero digamos que es también negativo, ¿no? Y para decirlo de manera muy explícita, es también sexual, es el dominador sexual, ¿no? Yeah. Ok, entonces estas palabras metafóricas, digamos, estructuran a mi modo de ver, nuestro modo de ver la identidad mexicana, ¿sí? Que además, y eso es una nueva categoría que adelanto, se inscribe en lo que algunos ensayistas como Octavio Paz, Rochard Bartra y otros, Carlos Fuentes también, que acaba de, bueno, que descanse, el sistema piramidal. Es decir, la pirámide es azteca. La pirámide es la metáfora del poder tiránico, autoritario, vertical de los aztecas sobre los otros pueblos indígenas, ¿no? Bien, y la idea es que se repite con variadas formas en la historia mexicana. En las colonias, bueno, duró muchos siglos y tuvo muchas formas distintas, pero digamos que la idea es que se repitió de una forma feudal, de una forma u otra, ¿sí? Y que durante la independencia también se repite de otra forma. Luego el porfiriato, el gran chingón, otro gran chingón, Porfirio Díaz, y luego con la revolución y después de la revolución, por supuesto, el PRI, paradigma para esos analistas políticos o ensayistas políticos del sistema piramidal. Y pues digamos hoy en día sería interesante quizás buscar dónde está la pirámide o dónde están las pirámides. Bueno, el sistema piramidal mexicano tiene su faz oscura, que Paz llamó el laberinto de la soledad, ¿sí? Los mexicanos nunca llegan a comunicar entre ellos, ¿no? Porque tienen el miedo, el terror del poder, de la pirámide, ¿no? O Bartra, la jaula de la melancolía, ¿no? Es esa imposibilidad de salir, de ser el chingón o ser el chingado, ¿sí? Luego está una figura que es intermedia, el axolotl, ¿eh? Del que habla Bartra, si quieres hablar. Sí, el axolotl es una especie, a ver si logro explicarlo, es como una especie como un renacuajo que no logra salir de su estado de renacuajo, ¿sí? No logra pasar a otra etapa de maduración, ¿no? Y que, digamos, ahí Bartra se vale de esta figura para poder explicar como esa esquizofrenia de la que se está hablando, cuando se está hablando del malinchismo, cuando se está hablando, somos hijos de la Malinche, pero somos también hijos de Cortés, ¿no? Que hace que el mexicano esté como en una permanente esquizofrenia, ¿no? En la definición de lo que es la nación mexicana, ¿no? Y el axolotl
¿no? Que es esta renacuajo, representan muy bien algo que quisieron exponer Paz y Bartra, y es un impedimento para salir de un estado que es infantil y que es juvenil, ¿no? Un impedimento para llegar a la madurez, un impedimento para que la nación mexicana pase a otro estado maduro, ¿no? Sino que hay esa representación de que son jóvenes, como unos jóvenes eternos, como unos niños eternos, que están perdidos entre esas dicotomías del chingón y la chingada, por ejemplo, ¿no? del malinchismo o de lo propio. Bien, sí, gracias. La jaula es difícil, lo dice, ¿no? En encierro. Es un encierro, en un estado de inmadurez política, que es, la madurez sería, en ese caso, la libertad, es poder ser libre, ¿no? Emanciparse. Bien. Voy a hablar directamente, voy a saltar, pues no hablé realmente de la historia de la colonia. Voy a hablar del porfiriato, de la revolución, de lo que era el PRI, el sistema priista, y luego llegar a un esquema del PRD, del partido opositor, de uno de los partidos opositores, para tratar de hablar de la nación, de qué es la construcción de la nación mexicana y del Estado. El porfiriato es el periodo que se le llamó a los 40, más o menos 40 años de poder del general Porfirio Díaz, entre aproximadamente de 1870 y 1910, estalla la Revolución Mexicana, y cae el poder porfirista. Bien, entonces se caracteriza el porfiriato por un proceso modernizador. O sea, tiene muchas características complejas, es un largo tiempo, tiene periodos variados, por supuesto. No se le puede caracterizar en una línea así sencilla y simple de trazar. Pero digamos que básicamente es un proceso modernizador que se basó en una ideología positivista, el positivismo mexicano, es distinto del brasilero, un poco parecido, que planteaba en el centro el hombre-máquina. ¿Sí? Es decir, el ideal del humano, el ideal humano, es decir, también para la nación y la política, el Estado, es el hombre-máquina. Es decir, hay que construir todas las estructuras, todas las posibilidades para que el mexicano se vuelva un hombre tecnológico, industrial, moderno. Y moderno quiere decir usar las máquinas, usar la ciencia, la tecnología, industrializar México, construir carreteras, ferrocarriles, ¿no? Usar el sistema marítimo, el comercio exterior, con los extranjeros, ¿no? Sobre todo los norteamericanos, los europeos, los que sean, ¿no? Hacer comercio internacional, industria, con los norteamericanos o sin, no importa. Lo importante es crear las condiciones maquinistas, es decir, no realmente materiales, ¿no? Materiales, por supuesto, pero no solamente, ¿no? Tecnológicas, para construir una nación. Que la unidad nacional necesita periódicos nacionales, necesita comunicación, ferrocarriles,
carreteras. Necesita ciudades modernas, necesita modernizarse. Eso es el eslogan durante mucho tiempo, variados tiempos. Oye, un objetivo principal muy claro para Porfirio Díaz y todo pues su grupo de gobierno en la época, que era la construcción del mercado interno mexicano. ¿Sí? Y la construcción para construir un mercado interno en una nación, pues se necesita una base material, ¿no? Por eso el ferrocarril es tan relevante también para el desarrollo del Estado y de la nación en México, ¿no? Si ustedes lo comparan un poco con lo que conocemos más, que es Colombia, ¿no? Entonces digamos que se ve esa laguna, ¿no? Ese vacío que tuvimos cuando no se construyó un ferrocarril. Entonces los impedimentos que hay entonces para que se fortalezca un mercado interno, ¿no? El ferrocarril, como decía Asher, no solamente significa una base material para desarrollo económico, sino, pues siguiendo un poco la propuesta del antropólogo Benedict Anderson, significa también una posibilidad para llevar a unas regiones más apartadas esa idea de que todos pertenecemos a algo, ¿no? Que es la nación, ¿no? A través de los periódicos, de informaciones, de panfletos, de gente que van viajando y que permiten que la gente empiece a tener un imaginario de que en otro lugar que desconocemos hay gente que pertenece a lo mismo, a lo que hacemos parte. Entonces por eso va a ser tan importante todo este periodo del porfiriato, tan esencial para la construcción de la nación mexicana, ¿sí? Esto yo creo que vale la pena repetirlo, sobre todo cuando uno está fuera de México, ¿sí? Que se puede hablar como mucho más tranquilamente sobre el porfiriato, porque para los mexicanos este periodo del porfiriato es la dictadura, ¿no? Este es el dictador mexicano, no sé si ustedes saben, pero ni siquiera el cuerpo de Porfirio Díaz está en México, sino que pues sus restos, gracias, están, creo que están en Francia, ¿sí? Entonces, e incluso para los investigadores que les interesa este periodo, todavía hasta el día de hoy es muy difícil acceder a la información del periodo, ¿no? Todavía están como controlados y resguardados por diferentes poderes que no quieren mostrar qué pasó durante ese periodo, ¿no? Que bien sabemos que fue muy turbulento, ¿no? Digamos, no solamente, que no quiero que se vayan solamente con esa idea de que solamente fue la construcción del ferrocarril, sino que digamos que hubo unos costos de vidas importantes durante este periodo, ¿no? Pero había esa idea, y lo quiero resaltar nuevamente, esa idea del hombre máquina, ¿no? De la base material y de la construcción de un mercado interno, y una idea muy floreciente de la construcción de una nación. Sí, para volver a lo que decíamos antes del sistema piramidal, por supuesto que el porfiriato no fue una democracia liberal. La construcción de la nación a partir de la idea, sí, positivista del hombre máquina era un positivismo autoritario, absolutamente sin habeas corpus, o sea, un positivismo vertical, ¿no? Piramidal, para aclarar. Y bien, entonces el proceso modernizador del periodo porfirista se acabó con la revolución. Esa es la propuesta que planteamos hoy. Se acabó al menos por un tiempo, no para siempre. Hay varias interpretaciones historiográficas de la Revolución Mexicana. Recuerdo las fechas, ¿no? 1910, 1920, para esquematizar, un poquito más complejo, no se acaba todo en 20.
pero así. Entonces, la Revolución Mexicana es lo que plantea hoy el imaginario mexicano y la política actual. Por eso los archivos porfiristas de Porfiriato no están todos abiertos, por eso es tabú en México hablar de Porfiriato de manera, o parcialmente de manera positiva como lo hacemos, no lo hacemos de manera generalmente positiva, ¿no? Pero es difícil en México. Es decir, México empieza con la revolución en 1920, o 10, ¿sí? Antes hubo los aztecas, hubo Benito Juárez, hubo algunos héroes así, como en todas las naciones hay unos mitos, ¿no? Una aclaración sobre Benedict Anderson: las comunidades imaginadas, ¿no? Imagined communities, no son comunidades imaginarias. Anderson no dice que la nación es una ilusión, que no existe, ¿sí? Dice que es una construcción histórica, quiere decir que es real también, ¿no? Que fue construida a través de procesos muy concretos y que por eso existe en la mente de la gente, existe en la mente de la gente, en el imaginario de la gente, que no quiere decir en los delirios de la gente. Existe, sí, Colombia existe. Bien, ok, era una aclaración, ¿no? Porque a veces hay confusiones, ¿no? Comunidades imaginadas no quiere decir que no hay comunidad. Bien. Sino que la comunidad no es esencial. Bien, vuelvo a la revolución. Entonces la revolución es fundadora. Es fundadora y se vio mucho tiempo y se sigue viendo hoy en día en muchas partes ideológicas mexicanas como una revolución popular, nacional, de avance social, y que fue quizás no del todo positivo, pero básicamente y contundentemente hubo un movimiento de protesta, y ahí, pero de un poder, de una fuerza tremenda. Bien, liderado por el señor Andrés Manuel López Obrador. Bien, entonces no se trata de narrar ahora mismo lo que pasó, sino de tipificar un poco en qué consiste la propuesta política de AMLO. En todo caso, en esa figura de rechazar una elección, y de qué manera, la retórica. Yo no sé, yo creo que hubo fraude, por supuesto, de parte de Calderón, por supuesto. Hubo fraude de parte de AMLO, por supuesto. Todas las elecciones mexicanas están corruptas, están llenas de fraude. O sea, de decir, de robos de votos, de decir, bueno, todos ustedes, sindicatos de docentes de Michoacán, voten por ese candidato. Bien. ¿Ah? Clientelismos, ¿no? Bueno, corporativismo, es decir, usar todos los recursos sociales, sectoriales, ¿no? De las relaciones que tiene un partido para tener más votos posibles, ¿sí? Cuando hablamos de esa cultura política relacional, quisiera como subrayar que hablamos de todas las capas de la sociedad, ¿no? En el caso particular con lo que pasó con Andrés Manuel López Obrador y el plantón de reforma, no sé si bueno, de pronto los profesores lo recuerdan, los estudiantes deben ser muy jóvenes, hace ya 7 años. En ese famoso plantón de reforma que duró bastante tiempo y lograron
obstruir una gran avenida muy importante donde había mucho comercio, mucho turismo durante 2 meses. ¿Qué era lo que pasaba, digamos, como en lo más fino de ese tejido del Distrito Federal, ¿no? Concretamente, lo que observamos fue con el grupo de comerciantes ambulantes del centro histórico, tal como ocurre. Les cuento esta estructura rápida para que entiendan, digamos, cómo este discurso tan general que les estamos dando se mueve a lo más profundo y a lo más fino de la sociedad. El comercio ambulante en la Ciudad de México funciona a partir de organizaciones de comerciantes, ¿sí? Cada una de esas organizaciones tiene un líder de comercio que maneja determinado número de agremiados. Hay de diferentes tamaños, hay desde 50 agremiados hasta gente que tiene 3.000 agremiados en el Distrito Federal. Entonces cada uno de esos líderes, sobre todo los de las organizaciones más grandes, constituyen poderes locales muy muy fuertes. Ahora, para que puedan entender, cada una de esas organizaciones de líderes del comercio pertenece a un partido político, que es pues, el PRD o el PRI. Lo que se observa en esa, digamos, cambio del sistema único de partido a un sistema de varios partidos, es que pasaron de 10 organizaciones del PRI a tener más o menos 110 organizaciones afiliadas al PRI y al PRD. Entonces, en el momento en que existen esos poderes locales, donde hay unos líderes de comercio que están interesados en hacer una carrera política, en tener unos contactos directos con los partidos políticos, entonces empiezan a adquirir un poder importante en lo que significan las movilizaciones sociales en el Distrito Federal. Y que, por supuesto, bueno, vale la pena mencionarlo, el comercio informal tiene un poder importante en países como México en el tema de elecciones, porque precisamente existe ese líder de comercio que va a jalonar toda una serie de votos de su propia organización. Entonces, ¿qué pasó durante el plantón? Durante el plantón, que duró 2 meses, ese sistema político relacional, ¿no?, que es, digamos, la manera teórica como se plantea por un antropólogo mexicano que se llama Guillermo de la Peña, se puede observar en lo micro a partir de ese llamado que se hace desde los partidos para que traigan a la gente a llenar el Zócalo o a pararse en el plantón durante horas, ¿no? Entonces, digamos que en la dinámica, todo ese sistema político de relaciones y toda esa informalidad política, ¿no?, es supremamente relevante para alimentar toda la escala de poderes hasta arriba. Sí. Entonces, voy a proponer concluir sobre una tipología de los populismos de los populismos. Es una tipología pragmática, ¿no? Es una propuesta muy ambiciosa, ¿no? No voy a decir nada nuevo, sino que para llamar a este populismo de AMLO un populismo de sociedad. Es decir, es un populismo cuyo contenido político, el contenido de la propuesta política, no es el contenido. O sea, lo que legitima su propuesta, no es el contenido mismo. El contenido puede ser muy general, no importa mucho.
El contenido, o sea, lo que legitima su propuesta política, ni siquiera es la ideología política. Es decir, en el socialismo hay una ideología. En el populismo de AMLO no. Sino que es su persona. Lo que legitima su propuesta política es la persona AMLO. Su cabello blanco, si quiere. ¿Sí? Su voz, su persona. La persona AMLO, que es ya un acrónimo famoso. Es una figura carismática de la política, en términos revelianos. Bien, en este caso no es un populismo, no es una ideología, no tiene importancia si se basa en un socialismo cristianizante, ¿no? Como por ejemplo el difunto Hugo Chávez, ¿no? ¿Sí? No importa si se habla de Fidel Castro o no importa nada, no importa el contenido, importa las propuestas concretas. ¿Por qué importarían? Son las propuestas de las mismas organizaciones gremiales, corporativas, que los apoyan, ¿no? Él, si los va a cumplir o no, dependerá de las circunstancias. No. Lo que no importa es tomar el poder y ya veremos. Bueno, bien. No vender el petróleo mexicano, ¿por qué? No porque va a hacer bien a la economía mexicana. Que Petromex siga de Estado o no importa. Le importa que sea llamativo para el pueblo y que en su persona se diga: AMLO, él no va a traicionar. Bueno, en todo caso, bueno, ahora voy a concluir sobre el pensamiento político, que considera la legitimidad del poder, que la legitimidad del poder reside en el pueblo. Eso lo que yo llamaría populismo. Obviamente sigo a una definición, sí, pues favorable, puede ser favorable al populismo, como Laclau, ¿no? Ernesto Laclau. No retomo su jerga ni realmente su teoría, pero digamos que obviamente es una definición particular de populismo, ¿no? La legitimidad del poder reside en el pueblo, pero en el pueblo en el sentido realmente particular, por supuesto, ¿no? Es decir, la República Francesa no es un populismo, y dice: la legitimidad del poder reside en el pueblo. Los Estados Unidos, lo mismo, no es realmente un populismo en este sentido. Bien, aunque posible, pues, si elaboramos quizá, hay varias posibilidades. Bien, uno, el poder del pueblo reside en el Estado. La legitimidad del poder del pueblo reside en el Estado, ¿sí? Tradición, digamos, hobbesiana, ¿no? Bien, el Estado debe servir al pueblo, el pueblo debe obedecer al Estado. Esta tradición, digamos, legitimista, estatal, del Estado, las encontramos tanto en un cierto socialismo, ¿sí? Como, por ejemplo, en el fascismo. No olvidemos que el fascismo es democrático, es decir, legitima el pueblo, se basa sobre una idea del pueblo. Bien. Vías medianas, como un republicanismo francés, en este sentido, que es el Estado que legitima el poder del pueblo. Bien. Segundo, el que asume la legitimidad del pueblo es la nación. Una idea de la nación puede ser la cultura en un sentido, digamos, alemán etnicista, ¿no? Es decir, es la etnia, ¿no? Es la tradición, es cultural, ¿no? ¿Sí? Los vascos
hay un populismo vasco en ese sentido, ¿no? Legitima, el pueblo vasco es lo que legitima el poder soñado en el nacionalismo vasco, ¿no? El nacionalismo palestino, por supuesto. En el sentido de una nación universal, ahí sí, los Estados Unidos, ¿sí? Se puede decir que es un populismo de nación. We the people of the United States, pero como misión, que tiene una misión, como Israel, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento tiene una misión, ¿sí? Los Estados Unidos se piensan así, ¿no? Bien, hay un universalismo americano. También se puede pensar un populismo de nación en el sionismo. El Estado de Israel funda su legitimidad en la idea que se hace de lo que llaman la nación judía. Bien. Pasemos. Tercero, la legitimidad del poder del pueblo reside en la sociedad. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, ¿de qué se trata? Se trata, la sociedad, por supuesto, no existe. La llenamos de contenido. Existen sí. Entonces, son estudiantes, profesores, son asociaciones de madres solteras o de víctimas. Puede ser de todo, puede ser las minorías. Entonces, ¿qué son las minorías? Nunca entendí eso, pero digamos, entonces las mujeres son minorías, no, hay tantas mujeres como hombres, pero digamos que son los dominados, ¿no? Son los dominados, tampoco es muy entendible, digamos, los que son dominados, bien, ok. La sociedad puede ser de todo, ¿no? Entonces, puede ser un sindicato, un indígena, puede ser, en conclusión, es lo que se le llena de contenido, ¿sí? Es lo que se le llena de contenido que no es el Estado. Y es eso la nación. Eso es lo legítimo, lo que importa. Defender lo que es sagrado es la sociedad, no es el Estado. La sociedad, en este sentido particular de populismo de Estado, es el anti-Estado, el anti-Estado. Y en este sentido, propongo decir que el populismo de AMLO no es un populismo de Estado, es un populismo que no quiere gobernar el Estado, sino que quiere gobernar a través de la sociedad, es decir, no quiere gobernar. Bien. Entonces, siguiendo esa propuesta, se puede entender de otro modo el movimiento de 2006 y lo que se repitió 6 años después. ¿Sí? La obstinación de negar la legitimidad del poder de Calderón no es por la política concreta de Calderón, ni siquiera por su propuesta, sino porque es el Estado o presidente. ¿Sí? Bueno, voy a terminar ahí. Ya no nos queda mucho tiempo para preguntas. Quiero agradecerles. No es, quiero aclarar una última cosa. Nuestra propuesta es un intento de comprensión. O sea, no es una pretensión a la una universalidad del saber, ¿no? Y la discusión está abierta, ¿no? Bien, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Tenemos 20 minutos para preguntas.